Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI, espacio habitual de Pregunta Yamit. Hoy, organizaciones médicas del país 21 exactamente dieron a conocer a la sociedad, al Congreso o a congresistas de Colombia y también al Gobierno Nacional su propuesta de reforma a la salud que podría presentarse en los próximos días ante el Congreso de la República. Por eso nos acompaña esta noche el doctor Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Presidente, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Luisa. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Presidente, la reforma a la salud presentada por el Gobierno de la República se cayó o se hundió en el pasado periodo legislativo. Sin embargo, ustedes como organizaciones médicas que en ese momento no estaban de acuerdo con la propuesta del Gobierno, decidieron construir un documento de propuesta. ¿Qué es lo diferente y qué cambiaría en el sistema con la propuesta que ustedes están presentando? Bueno, Luisa, nosotros venimos trabajando en la reforma a la salud desde que se promulgó la Ley Estatutaria de Salud o Ley 715. La Ley Estatutaria de Salud nunca se desarrolló completamente como debió haberse desarrollado. A partir del año 2021, nosotros, Academia Nacional de Medicina y algunas organizaciones del sector que participaron en la elaboración y propuesta de la Ley Estatutaria de Salud, decidimos trabajar nuevamente para promover el desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud. Llevamos 3 años, invitamos inicialmente a las campañas presidenciales a comienzos del año 2022, estuvieron las 5 campañas presidenciales, después las 2 finalistas también estuvieron con nosotros y les presentamos la propuesta para desarrollar la Ley Estatutaria de Salud, que se convirtió en 14 acuerdos fundamentales. Eso lo presentamos durante todo el debate del proyecto de Ley 339, Cámara 236, Senado, y tuvimos oportunidad de presentarlo en el Congreso de la República, ante el Gobierno y ante las diferentes audiencias. Sí. Hoy mantenemos la misma propuesta de desarrollar la Ley Estatutaria de Salud y conocemos también el proyecto que el Gobierno, en acuerdo con algunas EPS, desarrollaron, que ya no son los 130 y pico artículos, sino son 47 artículos, y nosotros tenemos una propuesta de 48 artículos. Hay varias coincidencias, porque obviamente en la Ley Estatutaria de Salud, que el Gobierno también considera importante y que también es la base de la propuesta del Gobierno, está la atención primaria en salud, está el fortalecimiento de la red pública, está la dignificación del talento humano en salud, como tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Qué tenemos, digamos, con algunas diferencias con esta propuesta del Gobierno? Mire, nosotros, en cuanto al usuario, creemos que debe continuar la afiliación, no la adscripción como se propone en esta propuesta que el Gobierno desarrolló con algunas de las EPS. Segundo, estamos proponiendo afiliación del usuario en las EPS. A lo que se van a denominar gestoras. En segundo lugar, estamos proponiendo un Consejo Nacional de Salud con menos participantes que la propuesta inicial que tenía el Gobierno y además con algunas decisiones que sean vinculantes, como por ejemplo definir la metodología y aprobación de una UPC. Tercero, estamos definiendo que el valor de la UPC, que entre otras cosas ya todos estamos de acuerdo en el sector salud, que es insuficiente en este momento, sea utilizada para el plan de atención básica, plan de beneficios en salud. Diferente, y habrá que buscar recursos adicionales, como lo dice la Ley Estatutaria de Salud, para todas las actividades domiciliarias a través de los CAPS y para el desarrollo de la estrategia de atención primaria en salud. Sí. En aspectos de transición, que la ley que no fue finalmente aprobada por el Senado nos parecía que no tenía claridad sobre cómo debía ser la transición. Nosotros estamos proponiendo
una transición que es diferencial, porque no es lo mismo el desarrollo y crecimiento y fortalecimiento de la ADRES, que tiene que tomar un tiempo mayor que lo que tiene que tomar el inicio, por ejemplo, del Consejo Nacional de Salud. Sí. Y creemos también que en la propuesta que nosotros presentamos hoy... Pero diferencial máximo de cuánto tiempo sería esa transición en su propuesta. No, es diferente, pero es diferente de acuerdo con los diferentes aspectos. Sí. Pero, por ejemplo, el sistema de información no se desarrolla en un año. El sistema de información requiere más tiempo para hacer un sistema de información como el que se requiere. Okay. La asignación progresiva de recursos para el sistema también requiere de más tiempo que un solo año, requiere por lo menos unos 5 años, de manera que puede haber un aspecto que demore incluso más tiempo, porque la transición de lo que tenemos a lo que debe ser el sistema que garantice el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos de acuerdo con la ley estatutaria puede tomar más tiempo, pero hay cosas que no dan espera. La dignificación, por ejemplo, y la laborización de los empleados se está proponiendo a 5 años. Entonces son diferentes transiciones, tiempos. Digámoslo así. Usted mismo lo dijo, hay varios puntos en los que coinciden con la propuesta de gobierno nacional que se reactivó, de hecho, hace pocos días, y que también piensa el gobierno insistir en un proyecto de reforma a la salud. La atención primaria. Los centros de atención primaria, eso sí, ustedes mantienen el aseguramiento con la CPS, pero también se convierten en gestoras, el giro directo, son puntos que se relacionan mucho con la propuesta del gobierno nacional, incluso la propuesta actual. En la presentación que ustedes realizaron hoy de esa propuesta de reforma a la salud, participó uno de los funcionarios del ministerio. En esa rueda de prensa se habló de la posibilidad de reuniones, o mejor dicho, de la afirmación de reuniones para la próxima semana entre ustedes, las organizaciones médicas y el gobierno nacional liderado por el Ministerio de Salud. De esas reuniones, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las conclusiones? Mire, hay puntos, como usted lo nota, Luisa, en los que hay un acuerdo. Sí. La atención primaria. La atención primaria, incluso la atención primaria está definida en la Ley 1438 del 2011. No se necesitaba incluir en un nuevo proyecto de ley. El fortalecimiento de la red pública de servicios, de los hospitales públicos, eso también es un acuerdo completo en todo el sector. La laborización del talento humano en salud, eso es algo que también hay un acuerdo general. Hoy estuvo ciertamente el señor viceministro de Salud Pública en la reunión, en donde escuchó el planteamiento de algunos congresistas que estuvieron presentes, y lo que nos manifestó explícitamente el viceministro de Salud es: hay una disposición del gobierno nuestra, del Ministerio de Salud, para dialogar, para concertar los puntos en que podamos tener alguna diferencia, porque queremos que esto sea una propuesta que esté de acuerdo todo el sector. Es decir, esta nueva propuesta, a diferencia de la anterior que se hundió en el Congreso de la República, puede llegar al Congreso concertada con la mayoría de actores del sistema de salud y, por supuesto, con algunos congresistas. Esperamos que así lo sea. Sí. Así lo han manifestado algunos de los congresistas que asistieron. Tuvimos una participación de 10 partidos políticos hoy, pero invitamos a los 32 partidos políticos, de manera que sí pienso que se está abriendo un espacio por parte nuestra de organizaciones del sector. Nosotros somos 21 organizaciones de las más representativas del sector. Hay una disposición del gobierno nacional, hay una disposición de congresistas que asistieron diciendo: conversemos, concertemos sobre esto, que a todos nos interesa que haya el mejor sistema de salud posible para la población colombiana. Este sábado, 20 de julio, iniciaría el periodo o el nuevo periodo legislativo. ¿Se podría tener en las próximas semanas una propuesta unificada entre gobierno, organizaciones médicas, incluso congresistas, es decir, una sola propuesta? Uno esperaría que sí,
Pero usted muy bien sabe, Luisa, y todos los televidentes saben que en el Congreso se pueden presentar diferentes propuestas, que en el Congreso hay un debate democrático y amplio con diferentes intereses y con diferentes perspectivas, pero lo que sí buscamos es que la discusión inicial sí pueda ser con base en una propuesta concreta a partir de la cual se hagan las discusiones y se hagan los aportes que se requieren. Presidente, teniendo en cuenta este panorama, que están sentados organizaciones, actores del sistema, gobierno nacional, congresistas, se aclara que sí es necesaria una reforma a la salud en Colombia. No, eso lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, muchos años. La Academia Nacional de Medicina lo ha manifestado desde antes de la promulgación de la ley estatutaria o ley 1751 del 2015, hay una cantidad de situaciones en el sistema que ha habido necesidad de corregir hace mucho tiempo. Por ejemplo, inequidades, barreras de acceso, la integración vertical, el pago directo, son cosas que la Academia de Medicina y otras organizaciones del sector han venido diciéndolo, y por eso se propuso la Ley Estatutaria de Salud. Pongamos dos panoramas que políticamente también se han debatido. ¿Fracasó la Ley 100 de 1993 o en este momento está en un punto de oportunidad para poder mejorar? Yo creo que es el segundo, Luisa. Hay un punto que hay que mejorar porque también ha habido unos alcances importantes. Por ejemplo, uno de los principales logros del sistema es la protección financiera. La protección financiera de los usuarios ha sido bien importante. ¿Cómo se ha manifestado? Colombia ha tenido el menor gasto de bolsillo en salud de Latinoamérica, exceptuando obviamente Cuba, pero eso fue un logro bien importante. Por eso una de las propuestas que nosotros tenemos es que la gestión del riesgo en salud y la gestión del riesgo operativo continúe en lo que van a ser las gestoras de salud. Pero la gestión del riesgo financiero sí debe estar en la ADRES, sí, en el gobierno, para que no haya esa intermediación financiera y se pueda hacer el pago directo. Ese, por ejemplo, es un aporte bien importante, pero se continuará esa protección financiera que ha sido bien relevante en el sistema. Partiendo de esta respuesta que usted me da, presidente, ¿cuál es entonces la situación actual del sistema de salud colombiano? ¿Cuál es la situación actual del sistema de salud colombiano? ¿En qué estamos? Nosotros, Academia Nacional de Medicina y la Alianza de Acuerdos Fundamentales, lo hemos manifestado. Nos preocupa la situación en este momento cuando, precisamente por cierta incertidumbre que hay por las discusiones, los debates, el hundimiento de la reforma de la salud, hay mucha incertidumbre en la población, se están aumentando los tiempos de atención, se están incrementando el gasto de bolsillo de la población en salud porque no hay la atención oportuna que antes se estaba presentando, y eso lo manifestamos también esta mañana cuando estuvimos con el señor viceministro, que además de la discusión de un nuevo proyecto de ley en que hay una buena concertación, tenemos que resolver la situación actual porque estamos pasando por una crisis en donde hay mucha incertidumbre con respecto a la atención en salud de la población colombiana. ¿Pero es una incertidumbre que se da a partir de debates políticos o es una incertidumbre a partir de temas tangibles como los recursos, como las frecuencias, como un incremento de enfermedades? Es lo segundo, Luisa. Sí. Es evidente que hay necesidad de mayores aportes a la unidad de pago por capitación, sí, porque son insuficientes. Eso está demostrado en este momento. Segundo, la oportunidad de pago a las IPS. Hay en este momento EPS grandes como Sanitas, como Nueva EPS, que han sido intervenidas, y eso de todas maneras origina algunas dificultades administrativas que hacen que no se pague
tan oportunamente y completamente a los prestadores, y entonces los prestadores empiezan a dilatar y a demorar atención porque requieren tener flujo de caja para poder hacer la atención que se requiere. De manera que son cosas más prácticas y tangibles que solo la discusión política. Mire, ante ese panorama mejor que se está presentando, ¿se necesitan soluciones rápidas? ¿Cuáles serían? ¿Las que está dando el gobierno vía administrativa, o sea, vía decretos? El gobierno puede hacer mucha cosa a través de decretos, sí, ciertamente, y seguramente ya lo está haciendo, pero se necesitan unas decisiones muy rápidas en cuanto al flujo de recursos. Eso es bien importante. En este momento hay evidentemente una crisis financiera. La Academia Nacional de Medicina hizo hace unos 3 o 4 meses un foro sobre las verdades económicas del sector salud, y en donde se manifestó y fue muy evidente con estudios técnicos muy bien sustentados, incluyendo del Banco de la República, que no hay suficientes recursos y que además, por causa de los cambios demográficos, sí, claro, los cambios epidemiológicos, el desarrollo de tecnología, los recursos en salud siempre van a estar aumentando y hay que prepararse, y el país, el Estado debe prepararse para poder financiar y definir claramente, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Estatutaria de Salud, ese plan de atención en salud que debe proveer el Estado y quienes vayan a hacer a través del aseguramiento social y de las IPS que prestan los servicios. Presidente Carrasquilla, además de lo que usted ya ha dicho sobre temas administrativos y que también lo ha visto el resto de colombianos, decisiones del gobierno nacional, también se han tomado decisiones de vigilancia y control. Varias EPS están intervenidas, algunas han solicitado el retiro voluntario. ¿Cuál es el panorama actual de las EPS, ustedes que funcionan día a día con ellas como actores del sistema? Mire, uno de los aportes que estamos haciendo en esa propuesta que presentamos hoy es que la intervención que se haga por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ese agente interventor, no sea nombrado por la misma superintendencia que lo va después a vigilar. Tiene que haber una independencia entre esa vigilancia y control y quien vaya a ejercer la intervención que debe ser asignada por otra entidad diferente a la misma superintendencia que lo va a vigilar. Sí. Es decir, las intervenciones que se mantienen hoy, porque de hecho son intervenciones a un año, ¿están o no están funcionando? En este momento, las intervenciones, por ejemplo, en la nueva EPS, están haciendo, yo lo sé directamente, están haciendo un esfuerzo importante para mantener la atención de los usuarios con un énfasis sin que disminuya la calidad. Sí. ¿Y en el resto de EPS? En EPS es como Compensar y como Sura, que han solicitado su retiro, han continuado trabajando con la ya mencionada dificultad de los recursos, que no es suficiente la UPC, pero han continuado trabajando y continuarán trabajando mientras no tengan una respuesta definitiva si les aceptan el retiro o no les aceptan el retiro. En otras 2 EPS intervenidas, como Famisanar y como Sanitas, también han continuado trabajando y prestando los servicios sin desconocer las limitaciones que ya se han anotado de recursos y de aumento en los tiempos de oportunidad para la atención. Pero, doctor Carrasquilla, también es importante hablar principalmente de lo que se vendría para el sistema de salud. Es decir, con los proyectos de reforma a la salud, ¿se planea también realizar algún control o algún ajuste a estos temas de intervención o de pronto retiros voluntarios que se presenten, no solo de EPS que se convertirían en gestoras, sino de otros actores? ¿Se está también pensando en eso? ¿Qué podría venir en el sistema nuevo? En este momento lo que se está planteando es que cuando se dé ese cambio de las actuales EPS a las gestoras, sí, las gestoras
se van a articular con las redes integrales e integradas y con las entidades territoriales. Ese es otro aporte que estamos haciendo en la propuesta de acuerdos fundamentales, que está mejor definido de lo que estaba incluso en propuestas nuestras anteriores y en la ley que no fue aprobada por el Senado, que hay una muy adecuada articulación para que las gestoras que deben continuar con la afiliación hagan esa integración entre el primer nivel de atención y los otros niveles de complejidad, segundo y tercero. Es decir, que posiblemente no tengan que llegar actores como las EPS o gestoras a temas de intervención ni de retiro voluntario. Exactamente, eso es lo que uno espera con esas propuestas, porque va a haber una mejor articulación y una mejor coordinación que en este momento no se da, pero no se da porque no está planteado operativamente como debería estar, como nunca fue planteado, porque son relativamente independientes. Hoy en día lo que se está planteando es eso tiene que articularse. La gestión de riesgo en salud y la gestión de riesgo operativo manejado por las gestoras con las redes integrales integradas, porque las gestoras van a hacer esa actividad de coordinación para que un paciente del sistema no tenga que hacer lo que sí está sucediendo actualmente, que se está fraccionando la atención. Ese es uno de los puntos que queremos que sea muy claro y muy enfático en que debe ser. No puede haber que un paciente con un cáncer, por ejemplo, se tenga que hacer la quimioterapia en una parte, el diagnóstico en otra parte, la hospitalización en otro, sino que sea algo que pueda moverse dentro de una red integral e integrada, sí, pero sin esos aspectos que causan mucha dificultad a pacientes, sobre todo a pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades de alto costo. Allá voy, presidente. En algún momento el gobierno nacional se refirió específicamente al tema de los medicamentos. Sin embargo, puede ser algo que se repite en el resto de trámites del sistema y es un exceso en la tramitología para la atención de los pacientes. ¿Cree usted que una de las fallas del actual sistema es un exceso de trámites para que puedan atender a un paciente? Eso tiene un fondo, sí, Luisa, y es que no se ha implementado lo que hemos dicho de la Ley Estatutaria de Salud en su artículo 17, que es la autonomía médica. Cuando haya autonomía médica, desde luego, como se propone en la ley estatutaria, con autorregulación, teniendo en cuenta la evidencia científica, la racionalidad, la componente ético, que no haya esas barreras cuando un médico en ejercicio de su profesión toma una decisión de tratamiento, toma una decisión de diagnóstico, que no tenga que ir a aprobaciones y a controles, sino que se respete la autonomía médica con esos comités de autorregulación que se deben establecer. Es decir, que en esta propuesta de ustedes sí hay un capítulo de autonomía que ayudaría a reducir esos trámites. Estaba ya en el artículo 17 de la ley estatutaria y nosotros lo estamos confirmando. Sí. Presidente, se habló el año pasado, la CPS que hemos mencionado aquí, Compensar, Sura, en Sanitas, de un riesgo de frenar los servicios para septiembre del año pasado. Este año, algunas organizaciones también hablaron de un riesgo para el mismo mes, pero de este año 2024. ¿Existe el riesgo de que aquí a unos meses se cierren o se frenen algunos servicios por estos problemas de los que venimos hablando en el flujo de recursos, en aumento de frecuencias, en aumento de la enfermedad crítica, digámoslo así? Uno esperaría que eso no debe suceder, porque la población colombiana no se puede dejar de atender. La asistencia en salud es una obligación perentoria del gobierno, del Estado, y por lo tanto eso no puede suceder, dejarse de atender pacientes, no puede suceder dejarse de hospitalizar pacientes, de hacer las intervenciones que requieren los pacientes, y esperamos que eso no se traduzca en tasas de mortalidad y en tasas de letalidad que no deben
aumentar en ningún momento, porque la obligación del Estado y del gobierno es precisamente velar por la salud de los colombianos. Pero, presidente, eso ya está pasando. Lamentablemente, hace unos días la presidenta de ACESI, que es la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, aseguró que en algunos servicios de hospitalización, de urgencias, pues ha tenido que reducir la atención que prestan porque no tienen recursos ni para pagar la nómina de los empleados. Eso está pasando, si lo manifestó ACESI, está pasando precisamente en la red pública, que es la red de hospitales gubernamentales, oficiales. Es muy importante que exista estudios muy bien hechos que puedan demostrar que eso está sucediendo, porque ahí tienen que documentarse claramente que esa realmente es la causa. Pueden ser otras causas. En este momento tenemos brotes, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, sí, que no están relacionadas con que falten recursos o no falten recursos. Son situaciones epidemiológicas. Por ejemplo, hay un brote de virus sincitial respiratorio. Sí. Es importante, no ha desaparecido completamente el COVID, de manera que esas situaciones epidemiológicas también hay que tenerlas en cuenta, de manera que se requieren unos estudios muy claros, y nosotros como Academia de Medicina estamos muy interesados en poder recopilar alguna información que nos permita confirmar o no que esto está sucediendo. Pues, presidente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros estaremos atentos a las conclusiones de las reuniones con el Gobierno Nacional y con congresistas para saber si se lleva al Congreso de la República una propuesta única. Gracias. Muchas gracias, Luisa, y estamos muy pendientes de que podamos hacerlo de verdad por la salud del pueblo colombiano y por la garantía del derecho fundamental a la salud. Feliz noche para usted, y a nuestros televidentes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.